Bueno, pues os doy las buenas noches a todos. Son las 9 en punto, si no me equivoco. Sí, sí, 9 en punto. Por lo tanto, es la hora de empezar. Como siempre, procuro hacer una clase concentrada, una clase que vaya al grano. Siempre intento estar 45 minutos, 50. Muchas veces no lo consigo. Estamos una horita, pero procuro no pasar de la hora. Hoy vamos a hablar de las leyes universales y también voy a intentar ir muy al grano. Esta lección de las leyes universales es la segunda que hacemos a lo largo de Universidad de Vida de Leyes Universales. El 13 de junio hicimos la primera clase de las leyes universales. Yo os animo a que os volváis a descargar el dossier porque creo que quedó ordenado, quedó muy bien. Ya sabéis que a veces el dossier queda más ordenada que la clase, porque a veces cuando tú estás explicando, pues vamos comentando cosas del chat, vamos haciendo cosas y eso le da vitalidad, pero a veces también le quita un poquito de orden. Y sin embargo, el dossier del 13 de junio, que fue Leyes Universales, primera clase, yo creo que quedó muy clara. Muy bien, pues hoy vamos a hacer la segunda. Y el miércoles que viene vamos a hacer la tercera clase. La tercera clase la hará Sergi. Y por lo tanto nos dará un enfoque desde su línea, que es, bueno, que es la misma que la mía, es muy parecida, pero con otras palabras, con otro... Y realmente en las leyes universales hay mucha materia a hacer. De tal forma que más adelante, yo creo que dentro de unos meses, yo creo que está ya en la programación, habrá una de leyes universales 4, en la que, si no me equivoco, iremos a las leyes universales aplicadas a la práctica. Iremos a las mini leyes, es decir, pues no sé, de hasta cuándo tengo que insistir, tengo que hacer algo o no, cómo saber si la vida me está diciendo que voy por el buen camino o por el mal camino, cómo saber si la vida me está enviando una señal o no. Cuidado con las señales, que muchos de nosotros confundimos las señales con el mero hecho de que una cosa se repita 2, 3 o 4 veces y que una cosa nos la digan 2 o 3 o 4 veces de formas distintas no quiere decir necesariamente que sea una señal, porque a veces nos pueden las ganas y entonces una persona nos dice, yo qué sé, me he comprado un coche, luego paso por delante de una tienda que venden coches y luego paso por delante de un banco con un cartel que dice créditos para coche y dice, esto es una señal. Y no, no es ninguna señal. Bueno, estos serán aplicaciones prácticas de las leyes y será dentro de un cierto tiempo. Hoy vamos a la clase de leyes universales 2. Y como quiero ir muy al grano, quiero ir, si es posible, muy por trabajo, pues si me permitís, yo voy a marcar voy a seguir un PowerPoint muy cortito y que en la medida de lo posible, pues con las ilustraciones, pues también nos va a iluminar. Las ilustraciones también nos sirven para verlo desde, no sé, con el otro lado del cerebro, ¿no? Hay un lado del cerebro que es mucho más lógico y otro que es mucho más a partir de las imágenes, pues también, pues ahí vamos a intentar. Yo decía que el 13 de junio dimos la primera clase de leyes universales. Y dimos, aunque es una animalada hacerlo en solamente una hora, pero lo hice, me atreví, me dio igual. Hice tanto las leyes de la creación como las leyes de la materia, ¿vale? Hice las leyes de la creación y las leyes de la materia y hoy quiero recordaros nada durante 5 minutos, durante 2 minutitos, las leyes de la creación, que es este triángulo que tengo aquí. Ese triángulo que tengo aquí habla de que hay un eje, hay un punto en el que está lo inmanifestado, está la totalidad, ahí está eso, está todo, todo. Y si está todo, quiere decir que está también lo que todavía no se ha manifestado, lo que todavía no se ha visto. Visto desde este punto de vista, está lo inmanifestado. Es un punto que se le llama un punto, a Gerardo Esmel le llamaba amor,
este punto, esta ley, la ley del amor, que venía a decir que hay un espacio, no es un espacio físico, pero hay un espacio en el que todo está ahí. Lo que ha aparecido, lo que aparecerá, todo está ahí. Está en un estadio de manifestación. Todavía no ha aparecido. Y cuando nosotros entramos en este ámbito de lo inmanifestado, pues hay un cierto momento que lo que es manifestado, lo que está por manifestarse, se empieza a manifestar. Y se expresa en la vida, yo diría que con un aliento vital. Hablo de aliento vital, pero eso también serviría para piedras. Es decir, hay un momento que lo inmanifestado se manifiesta. Pero cuidado, lo manifestado se manifiesta y se inmanifiesta. Se manifiesta y se desmanifiesta. Desmanifiesta. Aparece y desaparece. Aparece y desaparece. No me lo estoy inventando, ¿eh? Quiere decir que, por ejemplo, una planta nace y luego muere, pero esa misma fuerza que ha hecho aparecer esa planta será la misma que hará aparecer otra planta, que será la misma que hace aparecer, hace manifestar, pues simplemente un animal que también tiene su ciclo vital. Es decir, que hablamos de ciclos vitales. Lo inmanifestado se manifiesta y se desmanifiesta en ciclos vitales que básicamente se plasman en formas diferentes. Se plasman se le llama la ley de la polaridad, es decir, cuando yo escribo necesito un papel, pues cuando hay un aliento vital que se expresa, de alguna forma necesita, yo he dicho, una vasija. Bueno, una vasija, un pote, algo donde eso sea contenido, ¿vale? Yo si os enseño en este momento esta botella que tengo de agua, ¿no? Pues en esta botella de agua, el agua ha tomado una forma. La forma depende de la botella, ¿vale? Depende de la plasmación concreta. Podríamos decir que el aliento vital es el agua que se expresa ahora y ahora está en esta botella y a lo largo de la vida pues irá cambiando de posición, de forma, etcétera, etcétera, pero si estuviera en otra botella tendría otra forma. Pero igual que entra en una botella puede entrar, yo qué sé, en un vaso, puede entrar en un cubo, puede entrar en una tubería, puede estar encima del suelo y tomar otras formas. En todo caso, cuando hablé de las leyes de la creación es que la creación siempre hay desde un espacio que llamamos amor inteligente y acción, amor inteligente activo, un espacio que es desde lo inmanifestado, aparece como aliento vital y se plasma en algo concreto. Y ahí hay un recorrido. Y ese recorrido se explica luego por las leyes de la materia, ¿vale? Pero que también, de alguna forma, el día 13 de junio los estuve explicando, pero que ahora yo no voy a abordar. No voy a abordar porque yo quería poner simplemente una primera fase aquí, ¿de acuerdo? Entonces, si me permitís, voy a entrar en la materia de hoy. Recordado lo anterior un poquito, pero os sugiero que os leáis el dossier del 13 de junio. Hoy voy a hablar de un marco global a las leyes universales. Cuando estaba planteando esta clase, me planteé qué era lo que podía hacer. Y sí, me pareció muy interesante, pues, plasmar, por ejemplo, las leyes prácticas o hablar de una, dos o tres leyes prácticas, de aplicaciones prácticas de las leyes, ¿no? Pero me di cuenta que las leyes, de alguna forma, tenían que estar... son un marco muy grande. Tenían que estar enmarcadas en una visión global, ¿no? Y esta visión global es darme cuenta que si una ley es algo que necesariamente ocurre al margen de que yo lo conozca o no, es algo que es una manifestación, desmanifestación que se plasma también en nuestro mundo, es decir, la ley es lo que ordena toda la realidad, toda la realidad, el funcionamiento absolutamente de todo, y nosotros podemos descubrirlo básicamente por los resultados. Pues yo me decía, oye, si hemos
si esto es así, y si nosotros hablamos de un mundo que yo creo que estaréis de acuerdo con esto, un mundo donde las cosas no pasan a tontas y a locas, un mundo en donde las cosas tienen una lógica, pues yo creo que deberíamos de alguna forma reflexionar sobre este marco global, ¿no? Sobre este marco global que quiere decir de reflexionar sobre la misma lógica, de reflexionar sobre la misma lógica de las, ¿cómo se llama ahora? De las leyes, ¿no? Mirad, vamos a ver si soy capaz de explicarlo con claridad. Yo creo que sí. Vamos a ir paso a paso. El marco global que explica las leyes universales es esta frase que tenéis en azul. Esta frase que tenéis en azul y que dice: todo expresa una dirección de amor, inteligencia y energía. Gerardo Smelling lo decía de otra manera. Gerardo Smelling decía: todo tiene un propósito de amor. Todo tiene un propósito de amor. Antonio Blay decía: todo es amor, inteligencia y energía. En realidad, ambos estaban hablando de un marco global. Ambos estaban hablando de la totalidad. La totalidad dentro de la cual las leyes universales existen. O si existen las leyes universales, este marco queda demostrado. O este marco, a su vez, hace comprensibles las leyes universales. Y hoy me voy a dedicar simplemente a ir comentando, a ir profundizando en esta frase. Porque creo que es importante que entendamos lo que quiere decir la palabra todo. Yo creo que es interesante que entendamos qué es la palabra expresa. Yo creo que es muy útil que entendamos qué quiere decir una dirección. Y finalmente, que entendamos qué quiere decir de amor, inteligencia y energía. Visto así, yo creo que estáis entendiendo que la clase va a tener ahora básicamente 4 diapositivas más. 4 pasos, perdón, aquí he puesto, bueno, ya me he puesto ahí en lugar de ahí, el 3 aquí y esta va a ser el 4. Muy bien. Pues yo creo que vais a entender que a partir de aquí vamos a hacer 4 bloques en nuestra clase. Un bloque que vamos a hablar de qué significa todo. Otro bloque de qué significa expresa. Otro bloque de qué significa dirección. Y otro bloque de qué significa amor, inteligencia y energía. Y en cada uno de ellos vamos a hacer básicamente 2 cosas. Una primera cosa, lo que vamos a hacer va a ser una parte de explicar. Una parte de explicar y yo creo que va a ser también una parte de reflexionar. ¿De acuerdo? Vamos a reflexionar. Punto. Pero luego vamos a hacer una segunda cosa. Una segunda cosa que va a ser intentar descubrir cómo se puede comprobar, cómo se puede verificar. Y ahí me quedo. Verificar. Muy bien. Puntito de la I. Perfecto. Estas son las 2 cosas que este va a ser el enfoque de esta clase. Cada uno de los 4 apartados, cómo se puede explicar, cómo se puede reflexionar y cómo se puede verificar. Vamos a esta parte de, si os parece bien, vamos a esta parte de explicación, ¿no? A esto que he puesto aquí de vamos a explicar. ¿Por qué vamos a explicar? Bueno, pues y ya lo limpio todo porque esto es un desastre. ¿Por qué lo vamos a explicar? ¿Cuál es el motivo por el cual nosotros debemos explicar? Yo lo sé que pensar no es suficiente. Pero, sin embargo, nuestro pensamiento es necesario. Porque cuando yo elimino de mi mente los pensamientos erróneos, puedo dar un paso más allá. Es decir, pensar no es suficiente, pero nos acerca a la realidad, nos acerca a la verdad. Porque yo creo que hay un proceso que primero es pensar la realidad 2, para poder empezar a sentirla también. Es decir, no solo pensarla mentalmente, sino de alguna forma abrazarla, de alguna forma
Es decir, cuando algo lo comprendo con profundidad, yo lo empiezo a vivir como real. Hay una parte de que yo siento de que eso es extraordinariamente real. Y cuando eso lo vivo como muy real, lo que ocurre a continuación es que yo solo puedo que encarnar esa realidad, hacer real esa realidad. Y eso no quiere decir que porque yo piense en un unicornio, yo voy a empezar a sentir los unicornios y a encarnarlos. No. Esto solo ocurre, este pensar, sentir y encarnar, solo ocurre en aquello que es real. Es decir, voy a poner un ejemplo. Si yo me pienso a mí mismo como... si yo me pienso a mí mismo como un rol profesional, yo voy a sentirme a mí solo cuando esté trabajando. Y de alguna forma yo encarnaré una realidad que para mí, subjetivamente, solo será verídica, solo tendrá sustancia, solo será significativa cuando yo esté trabajando. Cosa que tendrá costes muy altos. Por ejemplo, cuando me jubile. Si me jubilo, de repente veo que mi vida tiene un vacío. Ese vacío, ese dolor me está indicando que de todo lo que yo podía comprender, de todo lo que yo podía pensar, sentir y encarnar, solo he encarnado una parte y ahora estoy viviendo otra parte que debo volver a comprender, sentir y encarnar. Es absurdo pensar que todo lo que yo genere con mi mente va a ser real. Eso no es cierto. Pero todo lo que sea cierto, todo lo que sea existente, primero debo comprenderlo para sentirlo. Y luego, como consecuencia, lo podré encarnar. Muy bien. Para mí hay una frase que es fundamental y es que todo expresa una dirección de amor, inteligencia y energía. Y esto es una ley. Esto es una ley. Y esta ley grande en realidad es el marco de todas las demás leyes. De todas las demás leyes. Muy bien, pues explicado esto, yo lo que voy a pediros, en todo caso, es que, si os parece bien, que no dudéis en ningún caso en participar en el chat. Participad en el chat, charlad ahí, explicad lo que sea. ¿De acuerdo? Para mí es muy importante que todas las dudas las resolvamos allá. Muy bien. Paso a paso. Ahí ya veis que he puesto la palabra todo, de todo expresa una dirección de amor y energía, lo he puesto en otro color. Lo he puesto en negrita y en azul, porque ahora vamos a hacer lo que vamos a abordar, la palabra todo. Bueno, ¿qué quiere decir todo? ¿Qué quiere decir todo? Mirad, tradicionalmente había una palabra que era la palabra cosmos, que se podía escribir con minúsculas o se podía escribir con mayúscula. El cosmos. Cuando nosotros hablamos de cosmos con minúsculas, estamos hablando de lo que se ve, de lo que se oye, de lo que se escucha. Es decir, estamos hablando de nuestro mundo. Pero nuestro mundo, el cosmos con minúsculas, no es la totalidad. Es solo la parte de la totalidad que podemos captar. De hecho, Ken Wilber sugiere que nosotros deberíamos empezar a hablar del cosmos con mayúsculas. Un cosmos que no solo incluye, como en Occidente ha incluido hasta ahora a partir de la Ilustración, materia y... sí, básicamente el mundo matérico, el mundo que se puede comprobar científicamente, sino también incluye el mundo de los sentimientos, el mundo de la psique, pero también cualquier otra cosa existente es el cosmos con mayúscula. Y Ken Wilber dice que nosotros en nuestra sociedad vivimos en un mundo chato. Vivimos en un mundo chato porque nuestro cosmos es básicamente
lo que se puede comprobar científicamente y hemos renunciado a un cosmos profundo, donde existe hechos que aunque no se pueden y realidades y existencias y una esencialidad que aunque no se pueda demostrar científicamente, puesto que no se puede medir con instrumentos, sí puede intuirse, sí puede vivirse, hasta incluso puede verificarse. Cuando hablo de cosmos con mayúsculas, hablo de una totalidad. He puesto el símbolo esto del yin y el yang porque ahí está lo que se ha manifestado y lo que está todavía inmanifestado. Pero a la vez, en lo manifestado sabemos que se va a desmanifestar. Y esto se produce ahora, pero se producirá en unos años, se ha producido anteriormente. Es decir, hay una totalidad que no es la totalidad de ahora, es la totalidad que se ha producido a lo largo del tiempo y que seguirá produciéndose a lo largo del tiempo. Para un momentito. Yo no soy experto en el tema del tiempo y reconozco que Sergi es mucho más experto que yo en el tema del tiempo, porque la totalidad incluye al tiempo y lo trasciende. Y en otra clase, no sé si este año, en este curso, pero igual el otro curso, ahora no recuerdo si en este curso a Sergi lo ha previsto, pero un día él dará una clase sobre el tiempo, sobre la inexistencia del tiempo. El tiempo es solo una forma de percibir la realidad. Es una forma de percibir la realidad en la cual de ordenar la realidad con un orden determinado. Pero la totalidad incluye el pasado, el presente y el futuro en un marco fuera del tiempo. Por eso se dice que la divinidad es eterna. Se dice porque está fuera, incluye, pero está fuera. Lo que estoy diciendo es que cuando hablo de todo, habla de todo. No hablo del pasado, no hablo del presente, no hablo del futuro. No hablo del no tiempo, no hablo del infinito, no hablo de lo eterno. Hablo de lo eterno, lo infinito, lo pasado, lo finito, el presente, el pasado. Hablo de un dentro que no tiene fuera. Es un absurdo y a mí me cuesta mucho comprenderlo, pero hablo de un fuera, no, hablo de un dentro que no tiene fuera. Es decir, hablo de todo. Es como, ¿os podéis imaginar todo el universo? Imaginaos, por favor, todo el universo. Si os imagináis todo el universo, es un universo que no tiene límite, es una totalidad. Pensar en el límite del universo, no estamos pensando en el todo que yo estoy hablando. Hay una imagen de unas manos sosteniendo unas galaxias y un universo. No, eso no es el todo, porque el todo incluye las manos, no incluye todo, no hay nada fuera. Y eso significa, cuando estoy hablando de esto, cuando yo estoy hablando de esta totalidad, de este todo, quiero decir que no, y quiero que lo penséis un momento vosotros, quiero que os deis cuenta que cuando yo formo parte de ese todo, que yo no estoy al margen de ese todo. Mirad, hay una noción, yo tengo una noción subjetiva de la realidad en la que hay un yo, hay una realidad, hay un otro, hay una realidad física, pero también relacional, es decir, otras personas, otros seres, otros animales. Hay un yo y hay un otro, una realidad. Y luego, entre este yo y este otro, hay una experiencia, hay una relación. Lo que estoy afirmando es que, en realidad, el todo es una única cosa. Y que yo soy a la vez, yo, realidad y otro. Que yo no estoy separado del mundo. Que de hecho yo formo parte de una totalidad. Y es difícil decirlo, explicarlo así, pero la metáfora que se me ocurre es que la realidad del todo es una coreografía, es una sinfonía, es una danza, es una canción. Y yo soy una nota musical, soy un paso de esa coreografía,
pero no soy al margen de la coreografía. No puedo separarme a mí de la coreografía, ni puedo separarme a mí del resto de danzarines, ni del resto de las notas musicales. De alguna forma, el todo es eso. De alguna forma, el todo es eso. Claro que yo puedo hablar de, ya lo sé que subjetivamente resulta muy difícil pensar en el todo, pero cuando digo todo es todo. Cuando digo todo es esta botella. Cuando digo todo es lo que he hecho esta mañana. Cuando digo todo es un libro que he escrito. Cuando digo todo es la espera bajo la lluvia en la parada del autobús a que llegue el 26 en Atocha, ¿vale? Cuando digo todo, quiero decir también el verano, y quiero decir el invierno, y quiero decir los sueños, las esperanzas. Cuando digo todo es todo, hay una totalidad, hay una totalidad. Vale. Espero que se me haya entendido esta primera frase. Porque si no, muy a menudo hacemos trampa. Y cuando digo todo lo que me importa. Cuando digo todo lo mío, todo lo que yo he vivido. No, 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 no. Por favor, evitad pensar en el todo desde un egocentrismo. Para mí es muy difícil, pero lo intento. No se trata de un todo en el que yo estoy en el centro, aunque para mí, yo lo percibo así. Pero ese todo, yo no estoy en ningún centro. Yo soy una minúscula gota, soy una parte pequeña de un organismo inmenso. Lo repito. Cuando percibimos que la realidad es un todo y yo no estoy separada de ella, de repente me doy cuenta que yo soy parte, soy una célula, soy una parte de una inmensa totalidad. Y lo que es la totalidad. Y yo soy solamente una célula. Si os dais cuenta, mi cuerpo también tiene células. Por ejemplo, las células que constituyen mis uñas. Pero dentro de un rato me voy a cortar las uñas y estas células pues ya dejarán de ser esa forma concreta porque se desharán. Pero la totalidad seguirá siendo totalidad. Pues del mismo modo, yo soy una célula de una totalidad. Lo que existe es la totalidad. ¿De acuerdo? Ahí va hoy. Vale. Paso número 1. Paso número 2. Todo expresa. Todo expresa. Y ahí tenemos, creo, una maravillosa imagen que creo que se puede entender perfectamente. Se puede entender perfectamente porque ese todo, antes lo avanzaba, es dinamismo. Ese todo es dinámico. Ese todo no es estático. Ese todo es en manifestación, desmanifestación e inmanifestado. Es algo que aparecerá inmanifestado, es manifestación, algo que está surgiendo, y es desmanifestación, algo cuya forma va cambiando para transformarse en otra. Es decir, cuando algo se desmanifiesta es para volver a manifestarse. Llegados hasta aquí, todo es dinamismo, todo es movimiento, todo es acción. Ojo lo que estoy diciendo. No digo que todo es movimiento, digo que el todo es movimiento. Digo que el movimiento, la manifestación, la expresión es inherente al todo. Que el todo tiene en sí mismo una expresión continua. Eso es lo que estoy diciendo. Antes hablaba de que el todo es una coreografía, es una danza, es una sinfonía, es una canción o un organismo, y decía que yo era una célula o una nota musical o un movimiento de esa danza. Un movimiento, no la danza. Y sin embargo, yo no puedo separarme ni de la danza ni del todo. Yo formo parte de eso. No hay un yo, una realidad y una relación. No, todo es una misma cosa. Una misma cosa que es movimiento continuo, que es expresión continua. ¿De acuerdo? Pues sigamos, porque yo creo que ahí, yo creo que lo estoy explicando. Bueno, no, voy a volver para atrás. Vamos a ver.
Pues mira, ya iba a volver para atrás para haceros preguntas que pudieras contestar en el chat. Y si lo estáis viendo en diferido o lo estáis oyendo en diferido, iba a hacer una serie de preguntas para que pudieseis, pues participar parando el audio, ¿vale? Y pensando, vamos a ver. Veo que Nieves dice, ahora tengo una confusión, me hago un lío entre lo manifestado, lo inmanifestado, lo desmanifestado. ¿Desmanifestado es lo mismo que inmanifestado? No. Y voy a expresarlo. Lo inmanifestado es lo que en el tiempo, que digo que es una forma de ordenarlo todo, que es la que nosotros vivimos, ¿de acuerdo? Lo inmanifestado son cosas que todavía no han aparecido. Voy a ponerte un ejemplo. La cena que ahora me voy a comer todavía está inmanifestada, porque aún no la he cocinado. Pero esta botella con su agua sí está manifestada. Y ves esta cantidad de agua, pues yo ahora me he bebido un trocito de esa agua y esa agua, desde la perspectiva de la botella, se ha desmanifestado y se empieza a manifestar como parte de la acuosidad, de la liquidez, del líquido que compone mi organismo. Lo inmanifestado incluye la totalidad, fuera del tiempo. Pero como nosotros somos humanos, lo ordenamos temporalmente y lo inmanifestado se expresa manifestándose para desmanifestarse y volverse a manifestar. Tengo la esperanza que el ejemplo del agua haya sido claro. Bien, Francés dice, ojalá te lo haya aclarado, Nieves. Francés dice, creo que observar la naturaleza podemos comprender cómo se expresa una parte del todo, efectivamente. Y si observas la naturaleza, verás que ahí hay una manifestación y desmanifestación continua, que surge de la misma fuerza vital, de lo inmanifestado, de la totalidad. Porque la totalidad incluye lo manifestado, lo desmanifestado y lo que se manifestará que aún no se ha manifestado. Vaya, parece un trabalenguas, pero tengo la esperanza de que lo hayáis entendido. Nieves dice, genial, gracias. Pues me alegro de que lo hayas entendido. Vamos a la primera parte. Quiero preguntas para vosotros. ¿Podéis comprender que el todo incluye... se entiende claramente que cuando hablo de este todo, estoy hablando de algo donde fuera simplemente no hay nada? Y estoy hablando de algo que nos incluye a nosotros necesariamente, incluye a los demás y lo incluye absolutamente todo. Os lo pregunto, si lo podéis contestar en el chat, pues yo os lo agradezco. Y segunda pregunta, también para contestar en el chat y a los que estáis han diferido, si la primera es si podéis comprender que si hay un todo, no puede haber nada fuera. Esa es la primera pregunta. Si hay un todo, no puede haber nada fuera. Se capta esa idea y yo tengo la esperanza de que diréis que sí, aunque no lo hayáis puesto en el chat. Pero si hay un todo, ese todo no puede haber nada fuera. ¿Se capta? Bien. Esa es la primera pregunta. ¿Veis? Marta ya lo ha puesto ahí. Dice, si hay un todo es porque no puede haber nada fuera, si no, no sería un todo. Y entonces, vale, decimos sí, de acuerdo. Hay varias personas que están diciendo sí, porque si no, no sería un todo. Y por lo tanto, yo soy una parte de ese todo. Soy una parte de ese todo, ¿de acuerdo? Eso, entonces la segunda pregunta es cómo podríamos verificar que hay un todo. Esa sería la segunda, ¿eh? No sé si Marta ahí está. ¿Cómo podríamos verificar que hay un todo?
Monse dice sí, pero es difícil de imaginar. Entonces hay una realidad que las incluye todas, incluso lo que yo me imagino, sí. Pero una cosa es lo que dice, pregunta Neusi, pero una cosa es, una cosa es que algo se imagine y otra cosa es que eso que se imagine tenga consistencia física. Lo que te imaginas es absolutamente real. Es real en su nivel, es surreal en su mundo mental. ¿Lo mental es real? Por supuesto, pero ¿lo mental es físico? Pues no. ¿Lo emocional es real? Por supuesto. ¿Lo emocional es físico? No. ¿Lo emocional puede tener consecuencias físicas? ¿Lo mental puede tener consecuencias físicas? Sí, por supuesto. Pero lo emocional, lo mental, lo que te imagines, es real, sí. Lo que no es físico. No nos confundamos, ¿de acuerdo? Y entiendo que sea difícil de imaginar. Pero os he hecho una pregunta. ¿Cómo podemos verificar que hay un todo? ¿Cómo podemos verificar que hay un todo? Es difícil eso, ¿eh? Y sin embargo, sin embargo, yo creo que esta pregunta es muy importante. O nosotros verificamos que hay un todo, o si no, esta frase no tiene sentido. ¿Vale? Porque esta universidad de vida no es para ser creído. Ya, es la clase de hoy, igual no será muy fácil, de acuerdo, lo entiendo. Pero releéis el dossier varias veces, reescucháis la clase varias veces y yo creo que se os irá aclarando. Es compleja, pero tiene su qué. Entonces, ¿cómo podemos verificar que hay un todo? Yo lo voy a dejar aquí. Os voy a animar a que lo penséis. Y os voy a dejar que lo penséis. Voy a dejar, y ya sé que hay mucha gente que no sabe cómo responder la segunda, pero yo creo que Irene nos da una pista muy buena que es, mira, nos dice observando. Porque si algo existe, es que, voy a decir una perogrullada, ¿eh? Si algo existe, es que hay algo existente. Y lo único que existe es aquello que existe. Y el conjunto de lo que existe es lo único existente. Y ese conjunto es un todo. Se puede verificar desde la lógica. Solo lo existe lo existente. Lo no existente no existe. Y el conjunto de lo existente es una totalidad. Y de hecho es lo único que puede existir. Porque lo no existente no tiene existencia. Por lo tanto, no forma parte de esa totalidad y además no puede existir. Por lo tanto, lo único que existe es el todo. ¡Guau! 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 Poco a poco, como en el dossier estará, pues lo releéis, lo pensáis. Os pido por favor que seáis críticos, porque también es de las primeras veces que estoy explicando esto y lo normal es que lo explique regular. Y también podría suceder que lo que yo estuviera explicando ahora fuera inexacto. Así que cuando lo leamos en el dossier, cuando lo hayamos pensado, por favor no dudéis en hacer preguntas. ¿De acuerdo? Porque igual como Universidad de Vida es un espacio de entreno para vosotros, también es un espacio de entreno para mí. Y la obligación que tengo yo de explicarlo me ayuda a ir más al fondo. Y es posible que al explicarlo me esté errando. Por lo tanto, que cuando queráis, ahora vamos a seguir adelante, pero yo os voy a pedir que lo penséis y si tenemos dudas vamos al boletín, ¿de acuerdo? Sí, sí. Y es interesante darse cuenta que cuando una cosa se puede demostrar como concepto, también se puede demostrar su existencia. Lo digo porque de hecho el mundo matemático existe y solo puede demostrarse matemáticamente. Hay lenguajes y hay vías distintas de demostración de cosas. Que algo solo pueda demostrarse conceptualmente no significa que no exista, significa que esa es la vía de demostración.
como en las matemáticas, ¿eh? Àngels, no hay ninguna diferencia entre lo manifestado... Ah, vale, perdón. No hay ninguna diferencia en el tiempo entre lo manifestado y lo existente. Lo que ahora está manifestado es que ahora existe. En el tiempo. No, Neus, nosotros no hemos creado ninguna leyes matemáticas. Neus dice, las leyes matemáticas las hemos creado nosotros. No, no las hemos creado nosotros. Las leyes matemáticas las hemos deducido. Eso es muy interesante de ver. La realidad se expresa también con leyes matemáticas. No se inventa, es decir, no se decide que el 2, el nombre de 2 sí, pero el 2, el concepto 2 existe como tal, es bestial. Darse cuenta de eso es bestial, ¿eh? Permitidme que avance. Una pregunta que os voy a hacer y os voy a dejar como deberes es que podéis daros cuenta, podéis comprobar que la realidad está en continuo dinamismo. Podéis comprobar, podéis ver que todo se expresa continuamente. Podéis ver que lo que es se expresa de forma continua. Podéis ver que hay unas formas que aparecen y desaparecen. Podéis ver que el mundo es una vibración continua. Yo creo que eso puede verse. Y contestando a Karma, ella pregunta, ¿un pensamiento es algo que se manifiesta? Por supuesto. Se manifiesta en su plano, que es el plano mental, el plano del pensamiento, a un nivel de vibración mucho más sutil que la vibración física. En realidad es solo un cambio de todo lo que existe, es energía y movimiento. Esa energía, ese pensamiento es una vibración mucho más sutil, mucho más intensa que la física, que es mucho más burda. ¡Wow, wow, wow, wow! Ostras, hoy pensaba que iba a hacer algo muy sencillito. Mira, digo, esta clase en 20 minutos te la vas a ventilar, he pensado. Y estamos por la segunda palabra. Todo expresa una dirección. Todo expresa una dirección. Y fijaos que en tanto que se expresa, por eso he puesto esa imagen, en tanto que se expresa, se concreta en una dirección. En tanto que se expresará mentalmente, se expresará sensitivamente, se expresará físicamente, se expresará lumínicamente, se expresará caloríficamente, se expresará radiactivamente. Hay muchas formas de expresarse, ¿vale? Muchas formas de expresarse. Pero una vez que se expresa, esa expresión es una dirección concreta. Es una dirección concreta. Y en esa dirección concreta lo hermoso es ver que el mundo se expande. Es decir, que ese calor, si algo se expresa de forma calorífica, ese calor que se está expresando es una aportación nueva al mundo, es un crecimiento de ese mundo, es un ir a más de ese mundo, es una parte más de ese, es un movimiento más de esa coreografía, es una nota más de esa sinfonía, es una palabra más en esa canción que es la realidad. Es decir, que de hecho cada movimiento, cada expresión incluye una dirección en sí misma. Wow, 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 wow. Y yo os pregunto, ¿podría haber una expresión de algo que no llevase una dirección? Yo creo que es imposible. No puede haber una expresión radioactiva sin que esa radioactividad se exprese. No puede haber una expresión intelectual, mental, sin que ese pensamiento surja y aparezca. Es interesante, por lo tanto, que el todo expresa siempre una dirección. El todo se expresa en directo, se expresa y todo expresa una dirección. Es que podríamos jugar con esta frase de formas distintas. El todo se expresa en direcciones.
El todo se expresa en direcciones. Pero de hecho, el mismo todo expresa una dirección, porque el mismo todo es esta expresión. ¡Wow! 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 Y lo que voy, y aquí para intentar ir avanzando en la explicación de esta frase, vaya valor tengo que pillo una frase y me paso una clase explicándola. Pero es intensa, ¿eh? Es intensa, es intensa. Isabel pregunta si una dirección sería un orden. Una dirección sería un orden, una dirección sería un orden. Una dirección es una evolución. La evolución, de alguna forma, es un orden, sí, es un orden temporal, es un orden de estructura, es un orden de crecimiento, sí, de alguna forma sería un orden, sería un orden. ¡Buah! 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 ¿Vamos a esta última? Vamos a esta última. Uy, mira, que tengo que ponerla. Mira, la pongo mucho más fuerte, que me lo habían dicho por la mañana y no lo he puesto. A que ha mejorado mucho la diapositiva. ¡Bah! ¡Qué rollo! Tenía que verse mucho mejor. Vale, pues a partir de ahora, si las diapositivas no se ven muy claras y muy fuertes, me lo decís, porque es que no le he dado al botón de ponerla clara, ¿vale? Vamos a ello. Todo, voy a poner con esto, todo se expresa en una dirección. Y esta dirección, pero que la pregunta estaba implícita en lo que dice Isabel, es que todo está implícito, todo esto está implícito. La dirección necesariamente tiene un orden, por lo tanto tiene una inteligencia, es expresión de una inteligencia. Todo, cuando se expresa, necesariamente es inteligente, porque la expresión implica un orden y el orden implica una inteligencia, ¿vale? Ese punto número uno. Pero, ¿verdad que es de un todo? De cada es un todo. Esto significa que en realidad hay una unidad, porque si no, no sería es el todo expresándose. El todo solo puede expresarse como todo. Hay una pieza que se expresa, hay una pieza en una parte del todo, hay una parte, pero esa parte forma parte de una globalidad y hay una unidad y a la unidad le llamo amor. A la unidad le llamo amor. La totalidad se expresa continuamente como la totalidad que es, como el amor que es, como la no separación que es. Antes decía yo soy parte de esa totalidad, antes decía yo soy una célula de esa totalidad. En la expresión, incluso en mi expresión solo es la expresión de la totalidad. Por eso a menudo digo que la creación no se hizo hace millones de años, sino que la creación se hace ahora, en este instante, a nuestro través, a mi través, pero no solo a mi través, sino a través de todo, de la misma expresión de la realidad en todos sus distintos puntos, porque la realidad tiene un montón de puntos, un montón de puntos, un montón infinito de puntos, un montón que se están expresando continuamente. Y esa expresión implica necesariamente una dirección, un orden, una unidad, y la misma expresión implica necesariamente una fuerza, porque el todo en realidad es un aliento vital. Es eso, es un aliento vital, es una energía. Y estoy diciendo en realidad que hay una energía que está unida y estructurada, que continuamente se está expresando. ¿Qué estoy diciendo en realidad? Que hay una unidad que está organizada, expresándose continuamente. ¿Qué estoy diciendo en realidad? Que hay una inteligencia que se expresa energéticamente, transformando la realidad en una única unidad. Bueno, pues ya veis, uno lo podemos decir de órdenes distintos, ¿verdad? Pero en realidad estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de un todo.
¿Y por qué? Precisamente porque es un todo y precisamente porque ese todo se expresa, podemos ver que se expresa en una dirección y esa dirección es triple. Esa dirección es triple: inteligencia, amor y energía. ¡Wow! Y ahí, y a veces los católicos dicen cosas de la Trinidad, pero lo vamos a dejar aquí, nos vamos a quedar más calladitos, no vamos a decir más. Bueno, en la clase de hoy es para que entendáis que las leyes universales deben situarse ahí, deben situarse ahí. Deben situarse ahí, pero voy a hacer un pasito más, menos mal que nos faltan 8 minutitos para que sean las 10. No, no, aún todavía. Bueno, sí, pues sí, pues sí, pues sí. Dejad que, yo no estoy seguro de, Andrea dice, es como el Big Bang. Sí, pero el Big Bang es un Big Bang continuo, no es algo que se produjo en un momento. Es posible que el Big Bang pues, fuera un momento de explosión, que puede ser otro momento de implosión, para otro momento de explosión, pero no pasa nada. Porque fíjate que si las plantas nacen y crecen y mueren, y vuelven a crecer y vuelven a morir, pues es posible que los planetas también hagan puff, pif, puff, pif. Es decir, que aparezca un Big Bang, una retroacción, eso no lo sé, y luego volverá. No pasaría nada. En realidad lo que hay ahí es un aliento vital expresándose de forma continua, expresándose en lo físico, expresándose en lo sentimental, en la inteligencia, en lo emocional, pero a la vez que no se puede separar, es una única cosa. Esa es la realidad. Y las leyes universales deben situarse en una totalidad que se expresa en una dirección de amor, inteligencia y energía. Y eso, ¿qué quiere decir? Y eso, ¿qué implicación práctica quiere decir? Pues he puesto esta fotografía tan bonita de una persona comiéndose una chocolatina, con placer, con gustito. Porque os voy a pedir que hagáis una tarea, pero no quiero una tarea, no quiero una obligación. Yo no quiero vivir mi vida con obligaciones. Quiero vivir mi vida con placer. Quiero vivir mi vida con gusto. Quiero vivir mi vida con propósitos, pero gozosos. Por lo tanto, no os sugiero una tarea, no. Os sugiero, ojalá sea capaz de explicarlo con claridad. Sí, ya lo voy a ser capaz de explicar con claridad. Aquí. Uy, se me ha salido. Pero quiero que vosotros os percibáis a vosotros mismos como una parte de cosmos, como una parte del cosmos, ¿no? Y debería escribirlo así, cosmos, acá con mayúscula, cosmos. Que os animo que como tarea, para comprender las leyes universales, para comprender que hay una globalidad, hay un baile, os empecéis a mirar la realidad como una totalidad de la cual tú eres un puntito. Te animo a que empieces a observar la realidad de todo lo que ocurre como un organismo y a ti como una célula de ese organismo. Por una parte, que tú te sientas capaz de expresarte desde lo individual, pero sin perder nunca, si puedes, el placer, el gusto, el propósito gozoso de sentirse parte de una danza que te constituye, de la que eres parte. Y si tú te sitúas así, te darás cuenta de que
todo lo que ocurre lleva una dirección también en tu vida. De que nuestros errores forman parte de un proceso de comprensión profunda. De que nuestros dolores forman parte de un darnos cuenta de que nos estamos oponiendo a la realidad tal como es. Y por lo tanto que es una llamada activa, inteligente y amorosa para ponernos en la misma, para remar en la misma dirección que la vida en lugar de oponernos a ella. Tal como dice Francesc, que ayuda el hecho de darnos cuenta de que todo está conectado. Pero procurad pensar en este todo, incluyéndolo todo. Intentad dar un paso más atrás. Esto desde el chamanismo se habla del punto de encaje. Pero bueno, Antonio Blay habla desde otra línea, pero es igual, da igual. Es darnos cuenta que yo puedo poner mi conciencia un poquito más atrás, en un punto en donde mi conciencia es solo un punto de la conciencia total. Intentar darme cuenta de mí, hacer el ejercicio del despertar, de estar aquí y ahora, ocupar mi conciencia, darme cuenta que yo habito este cuerpo, pero que hay una conciencia que la habita y por lo tanto sí, darme cuenta que yo soy esta conciencia, pero dar un pasito más atrás. Igual que yo puedo incluirme a mí, como si los ojos los tuviera un poquito más atrás, tal como dice Sergi, para incluirme a mí y el mundo, situar mi conciencia en ese punto más atrás y relacionarme con el mundo. La tarea es fastidiada, es fastidiadita, es relacionarme con el mundo desde mi absoluta presencia, dándome cuenta que mi presencia no es otra cosa que el todo expresándose en este lugar físico, energético, emocional que yo ocupo. Dicho de otra forma, os animo a que os expreséis individualmente dándoos cuenta que formáis parte de una totalidad. Que os expreséis subjetivamente dándoos cuenta que formáis parte de una totalidad. Y ahora voy a tirar atrás y vais a entender muchísimo mejor la primera diapositiva que cuando empezaba la clase de hoy. He dicho, pensar no es suficiente. Pensar no es suficiente. Pero cuando yo empiezo a pensarme como parte de una totalidad, poco a poco empiezo a sentirme parte de esa totalidad. Y finalmente empiezo a encarnar esa totalidad. En este pensar, sentir y encarnar, la tarea de hoy es que empecéis a intentar comprender esto y a intentar pensaros a vosotros como esta parte de la totalidad. Y ahí descubriréis que en vosotros se está expresando la totalidad con amor, inteligencia y energía. Un amor que no es vuestro, una inteligencia que no es vuestra, una energía que no es vuestra. Es el amor, la inteligencia y la energía de la totalidad. Y que esa expresión conlleva una dirección. Y esa dirección te arrastra a ti hacia la fusión con la totalidad. Porque ella es lo único que existe. Y esto que acabo de contar ahora, este es el marco global desde mi punto de vista. Quizá, seguramente está mal explicado. Quizá, seguramente es parcial. No importa. Sigamos profundizando, hagamos preguntas, veamos. ¿Por qué es un marco global? Porque todas las leyes
funcionan matemáticamente porque la totalidad se expresa como amor, inteligencia y energía. Y si esto es verdad y lo podemos, 1, sentir, pensar, 2, sentir y 3, encarnar, nosotros podemos vivir nuestra vida desde una calma absoluta, porque todo, todo, todo tiene una dirección. Y hágase tu voluntad en lugar de la mía. Y yo no soy quien creo ser, sino quien es. Y por eso muero porque no muero. Vale. Buf, 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 buf. Sé que la clase de hoy puede ser un poco compleja. A Marta, pobre, le ha caído un problema gordo, que es poner esto por escrito. Entre Marta y yo lo vamos a ir puliendo hasta que esté muy clarito y muy ordenado. Quizá lo vamos a hacer, yo creo que vamos a optar tanto Marta como yo para ir al grano. Pam, 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 pam. ¿De acuerdo? Pero la clase de hoy tengo la esperanza de que os haya sido útil. Tengo la esperanza de que os sea útil, de que haya sido inspiradora. Mirad, ahora son las 10:02. Es el momento de parar. Y yo os pregunto, a los que estáis todavía en directo, los que estáis en directo, los que estáis en diferido, pues lo siento, no voy a poder ver vuestro feedback. Pero, ¿hasta qué punto os ha sido útil esta clase? No digo que sea fácil, ¿eh? Pero ¿hay algo que os resuena profundamente? Algo que decís, wow, acabo de captar algo, no le puedo dar forma, pero está ahí, está ahí. Yo tengo la esperanza, y una persona que dice tela marinera, una persona que dice es súper inspiradora, una persona que dice de unido para reflexionar molt, que quiere decir que caramba, caramba, para reflexionar mucho. Otra persona dice sí, creo que se ha puesto luz sobre una parte de oscuridad. Neus dice sí, Ángels dice muy interesante, sí, de acuerdo. Es que si nosotros podemos llegar a integrar la idea de que todo tiene un propósito de amor, o tal como lo he explicado hoy con esta frase que la he cambiado y que he dicho, todo expresa una dirección de amor, inteligencia y energía. Yo creo que si esto lo empezamos a vivir, podemos relajarnos, una barbaridad. Te dice, sí, mucho, gracias mil por la clase y por las aportaciones, y todos hemos dicho un todo grande, grande. Sí, se entiende y se siente. Entender, sentir, encarnar. Es que ese es el proceso, es ese. Sí, Cisco dice, creo que sí, complicado para atrayente. Francés dice, hace años que estoy en ello y es fantástico. Jill dice, sí, vibra. Mónica dice, la clase de hoy me ha venido en el momento justo. Monse dice, puede que haya tenido una intuición, por supuesto que puede ser. Neus dice, la Bartola a todos. La Bartola a todos. Venga, ale. Me da mucha paz, dice Karma, pensar que soy una pieza de un engranaje que funciona en una dirección. Porque el mismo todo es una dirección. El mismo todo es un sentido. Silvia dice, gracias. Al principio estaba pareciendo muy difícil, pero ahora lo entiendo muy bien. Qué bien. Pepa dice, yo no puedo opinar, múltiples cortes de internet en mi casa, pero ahí vamos, tengo que repetirla. Así, más misterio, Pepa, más misterio. Ahora me despido de vosotros, ¿de acuerdo? Ya no me alargo más, quería hacer una clase de 45 minutos y mirad, al final será de 1 hora y 5. Bueno, un beso súper grande y agradeceros este espacio, porque este espacio para mí también es un espacio de profundización, de vivencia, por lo tanto, gracias, 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 gracias y 1000 veces gracias. Good night, buenas noches, bona nit, no sé cómo se dice en francés, en inglés, en alemán, pero así sea. Adiós, adiós. Boa noite, eso sí me lo sé. Chao, buenas noches.